Él olvidó que su madre, frágil y silenciosa, aún podía oír, y estaba en su casa. La conversación que escuchó la dejó completamente horrorizada. Pero espera, antes de escuchar esta loca historia que te hará llorar como nunca, no olvides comentarnos desde qué lugar nos escuchas. Nos encanta leerlos. El primer dolor llegó como un relámpago ciego y mudo, una línea de fuego que le partió la cadera y le nubló la vista. Doña Elvira se aferró al borde de la pila de lavar. Los nudillos blancos, la respiración convertida en un jadeo superficial. El plato que sostenía se estrelló contra el suelo de la cocina, estallando en pedazos blancos y azules que se esparcieron como un presagio a sus pies. La jofaina de porcelana, la que había sobrevivido a una guerra civil y a 3 mudanzas, ya no existía. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto, roto solo por el pitido agudo que ahora sonaba dentro de sus oídos. Se quedó inmóvil, paralizada no tanto por el dolor punzante, que empezaba a instalarse como una garra en su articulación, sino por la certeza aplastante de lo que esto significaba. Caída, otra vez. No llamaría a nadie. Aguardó, contando los latidos de su corazón contra el mármol frío, hasta que la oleada más aguda pasó y pudo, temblando, arrastrarse centímetro a centímetro hasta la cocina telefónica de pared, y marcar el único número que importaba. Miguel, hijo, he tenido un accidente. 45 minutos después, su hijo entraba con llave. La encontró en el suelo, apoyada contra los muebles bajos, el rostro cenizo y cubierto de un sudor frío. No dijo nada. Su expresión era una máscara tersa de fastidio. La examinó con la frialdad de un perito que evalúa los daños en una mercancía averiada. Te dije que no te levantas sola. ¿Es que quieres matarte? Su voz no era de preocupación. Era de reproche. Un maestro regañando a un alumno torpe. La ayudó a levantarse. Su agarre fue fuerte, casi brutal, indiferente al gemido que se le escapó a ella al poner peso sobre la pierna lesionada. La condujo hasta el sillón del salón, como si arrastrara un saco de patatas. Tengo que volver a la oficina. Esto es un desastre, murmuró, más para sí mismo que para ella, mientras buscaba el teléfono para llamar al médico de cabecera. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas. Ella no respondió, solo apretó los dientes contra el dolor y la humillación. Aquel día, después de la visita del médico y de la confirmación de la nueva fisura, Miguel volvió con unos papeles con letra pequeña y frases largas. Es por tu bien, mamá, para que yo pueda ocuparme de todo, de los médicos, de los pagos. Así no tendrás que preocuparte de nada. La pluma le pesaba en la mano, temblorosa por el dolor y la medicación. Firmó. Confió. Era su hijo. Eso fue hace 3 meses. Ahora, la casa era una tumba de seda. Elvira estaba hundida en su butaca, una manta sobre las rodillas. Aunque no tenía frío, tenía una especie de entumecimiento interior, una paz helada que seguía a la larga tormenta del dolor de cadera. La rehabilitación había sido lenta, cruel, pero podía caminar otra vez, lenta y dolorosamente, con un andador. La autonomía era una limosna que apreciaba con una ferocidad callada. Necesitaba agua. La pastilla para el dolor, la fuerte, le había dejado la boca pastosa y seca. La botella estaba en la cocina. Con un suspiro que era más mental que físico, se impulsó hacia adelante. El andador de aluminio estaba apoyado en el brazo del sillón. Sus manos, surcadas de venas azules y manchas de edad, se aferraron a las empuñaduras de goma. Se puso de pie. Un leve mareo, un crujido familiar en la espalda. Empezó su lenta procesión hacia la cocina. El pasillo le parecía interminable. Las fotos en la pared la observaban pasar. Miguel de pequeño con su sonrisa desdentada. Ella y Roberto en su día de la boda. Jóvenes e invencibles. La familia completa ya con Roberto enfermo, en una última foto forzada. Sonreían todos. Ella sentía que aquellas sonrisas la acusaban. A mitad del pasillo, junto a la puerta entreabierta del baño de invitados, se detuvo. Oyó la voz de Miguel. Estaba en casa. Una punzada de alegría, débil pero persistente, le recorrió el pecho. Tal vez hoy se quedaría a comer. Tal vez podrían hablar. Hacía semanas que no intercambiaban más que frases utilitarias. Iba a anunciar su presencia cuando el tono de esa voz la heló.
No era la voz con la que le hablaba a ella. Esa mezcla de condescendencia e irritación. Esta era otra voz. Plana. Fría. Eficiente. Ya te digo que no es necesario. Tengo el poder notarial. Es absoluto. Lo firmó después de la última caída. No sabía ni lo que firmaba. La pobre. Con la morfina hasta las cejas. Elvira se quedó paralizada. El andador pesaba de pronto 1 tonelada. Su respiración se encogió en su pecho. El problema. La voz de Miguel sonaba impaciente como si explicara algo obvio por 100ª vez. El problema es que no se muere. Se aferra con una fuerza de caballo. Es de otra generación. Están hechos de otra pasta. No entiende de calidad de vida, solo de existir. Un silencio. Elvira podía oír la sangre bombeando en sus oídos. Un martilleo sordo y rápido. Sí, la he pensado. Pero una sobredosis de la medicación es muy obvio. ¿Y el médico es un amigo de la familia?, preguntaría. Demasiado riesgo. Ella apretó los ojos, como si al hacerlo pudiera dejar de oír. No podía moverse. Sus piernas eran de plomo, ancladas al suelo de madera. La residencia es la opción, la de las rosas. Sí, es un sitio horrible. Sergio, te lo juro. He ido a verla. Huele a lejía y a derrota. Pero es barata. Y una vez que la ingrese y yo tenga el control total de las cuentas, bueno, no se sabe cuánto puede durar alguien allí. La depresión hace más que cualquier enfermedad. Una risa seca, cortante, salió del baño. La herencia está tida. La casa vale una fortuna. El barrio se ha puesto de moda. Y ella no tiene deudas. Todo está atado. Solo es cuestión de esperar a que la naturaleza siga su curso en el sitio correcto. Doña Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era el dolor de la cadera. Era algo mucho más profundo. Un desgarro en el centro mismo de su ser. Aquella voz no pertenecía a su hijo. No podía pertenecer al niño al que había mecido. Al que había cantado para que se durmiera. Por el que había trabajado lavando escaleras ajenas después de que Roberto muriera. Para que no le faltara nada. Claro que se opondrá, continuó Miguel. Con un fastidio obsceno. Hará una escena. Llorará. Dirá que no quiere ir. Por eso tiene que ser rápido. Un ingreso urgente. Yo firmo lo que haga falta. Diré que ya no puede valerse por sí misma. Que representa un peligro para ella misma. No es mentira. Mira la caída que tuvo. El médico corroborará lo que haga falta. Por la amistad que tenía con mi padre. Elvira sintió una náusea violenta. Usar el nombre de Roberto. Su Roberto. Para esto. Tranquilo, para la semana que viene tiene que estar allí. He empezado ya a meter la idea. Le digo que me preocupa su salud. Que no la puedo cuidar bien, que sería por su bien. La estupidez de la culpa funciona siempre. Ella misma se convencerá de que es una carga, y de que es lo mejor. Escuchó el sonido de una cadena tirando, de agua corriendo. La conversación estaba terminando. Vale, luego te veo. Sí, celebraremos. Por fin. Llevo esperando esto años, tío. Años. Colgó. Elvira no respiró. No podía. El pasillo, familiar y querido, se había convertido en un lugar hostil. Cada objeto, cada foto, parecía gritarle la traición. Con una fuerza que no sabía que le quedaba. Dio media vuelta. Agarró el andador y empezó a avanzar de vuelta hacia el salón. Tenía que moverse antes de que él saliera. Tenía que llegar a su butaca. Fingir que nunca se había movido, que no había oído nada. Sus movimientos eran torpes, desesperados. El metal del andador golpeando el suelo con un ruido que a ella le parecía ensordecedor. Cada paso era una agonía. No solo la física, era el corazón desgarrándose. Cada palabra de su hijo resonaba en su cabeza. Cada una un latigazo. No se muere. La residencia es la opción. Huele a lejía y a derrota. Celebraremos. Llegó al salón justo cuando oía los pasos de Miguel acercarse por el pasillo. Se dejó caer en la butaca, jadeando, la cara mustia por el esfuerzo y el horror. Tiró del andador hacia sí, tratando de colocarlo en su posición natural, pero su mano temblaba demasiado. El andador se le resbaló y cayó al suelo con un estruendo metálico que retumbó en la habitación silenciosa. En ese preciso instante, Miguel apareció en la puerta del salón. Se había puesto la chaqueta. Iba a salir. Se detuvo, mirando el andador en el suelo, y luego a ella,
hundida en el sillón, jadeante, con los ojos desorbitados por un pánico que no podía disimular. Su mirada fue de pura evaluación, fría, clínica. «Mamá, ¿qué ha pasado?», preguntó, y su voz había vuelto a ser la de siempre. La voz del hijo preocupado y condescendiente. Pero ahora Elvira podía oír la falsedad en cada sílaba. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos. «¿Te has caído otra vez?». Ella no podía hablar. Abrió la boca, pero solo le salió un sonido áspero. Un quejido seco. Negó con la cabeza convulsivamente, apretando los brazos del sillón como si fuera a salir despedida. Miguel avanzó hacia ella. No se apresuró. Sus movimientos eran medidos, deliberados. Se agachó y recogió el andador, colocándolo junto a la butaca con un cuidado que ahora parecía siniestro. «Tienes que tener más cuidado», dijo. Y su tono era suave, pero sus ojos no se correspondían. Recorrían su cuerpo, su rostro, buscando signos, grietas en su fachada. «No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Mira cómo estás, temblando. ¿Ves? Esto no puede seguir así». Ella lo miró. Miró a su hijo. Y por primera vez, no vio al niño de la foto. Vio a un extraño. Vio al hombre que acababa de condenarla a una muerte en vida, a un destierro cruel, con la misma facilidad con la que hablaba de cerrar un trato comercial. Vio la avaricia. Vio el desprecio. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que todo era cierto. No era una pesadilla. Era su vida. «Tengo que salir», dijo él, enderezándose y sacando las llaves del coche del bolsillo. «He quedado con Sergio. Descansa. Y por favor, no te levantes sola. Piensa en el susto que me has dado». Se acercó y le dio un beso en la frente. Sus labios estaban fríos. Elvira sintió que se ponía rígida, que todo su cuerpo se rebelaba contra ese contacto. Él debió notarlo, porque se apartó un poco y la miró de nuevo, más intensamente, con una chispa de suspicacia en la mirada. «¿Estás bien, mamá?», insistió. «¿Seguro que no te has hecho daño?». Ella encontró por fin la voz. Era un hilo de sonido, rasgado y débil. «Sí, sí, hijo. Estoy bien. Solo un mareo. Ya pasará». Miguel la estudió un segundo más. Luego asintió, aparentemente satisfecho. «Bueno, descansa. Luego hablamos». Dio media vuelta y se fue. Oyó sus pasos cruzar el recibidor, la puerta abrirse y cerrarse, el chirrido de la cerradura, el rum-rum del motor de su coche arrancando en la calle y alejándose. Y entonces, sola en el silencio opresivo del salón, doña Elvira se dejó ir. Un sollozo seco, desgarrador, le salió del pecho. Luego otro, y otro. No lloraba por la tristeza, lloraba por el terror, por la absoluta, la devastadora soledad. Estaba atrapada en su propia casa, prisionera de la persona en quien más confiaba, condenada por su propio hijo a un final indigno y miserable. Miró a su alrededor, la casa que había compartido con Roberto, que había llenado de risas y de vida, que había defendido con uñas y dientes para dársela a Miguel. Ahora era su celda. Cada objeto le recordaba su estupidez, su ceguera. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. ¿Qué podía hacer? No tenía a nadie. Sus amigas de toda la vida habían ido muriendo o alejándose. La familia de Roberto estaba lejos. Estaba completamente sola, inerme. Permaneció así, consumida por un pánico mudo durante no sabía cuánto tiempo. El sol de la tarde se fue, y la habitación se sumió en una penumbra gris y fría. Ni siquiera tuvo fuerzas para encender una lámpara. El sonido del timbre la hizo gritar, un chillido breve y ahogado que se perdió en la inmensidad vacía de la casa. Se irguió en el sillón, el corazón galopándole de nuevo. ¿Era Miguel? ¿Había olvidado algo? ¿Volvía para qué? Su mente, enloquecida, imaginó lo peor. El timbre sonó de nuevo, más insistente. No era Miguel. Él tenía llave. Con un esfuerzo sobrehumano, se agarró al andador y se puso de pie. Avanzó titubeando hacia el recibidor. La puerta de entrada era de madera maciza, con una mirilla en el centro. Se acercó, apoyándose en la pared, y se asomó. No era Miguel, era un hombre mayor, con una gabardina ligeramente pasada de moda, y un rostro surcado de arrugas firmes. Tenía el pelo blanco, corto, y una postura erguida, que delataba una vieja fortaleza. En una mano, sostenía un sobre.
Elvira no lo reconoció. Dudó. No esperaba a nadie, pero cualquier cosa era mejor que seguir sola con su terror. Cualquier distracción, por mínima que fuera, era un salvavidas. Con manos temblorosas, descorrió el cerrojo y abrió la puerta lo justo para asomarse. La cadena de seguridad todavía puesta. Sí, su voz sonó débil, quebradiza. El hombre la miró, y no fue la mirada rápida y evasiva que la gente suele dar a los viejos. Fue una mirada directa, serena, que pareció ver más allá de la frágil anciana asustada tras la puerta. «Buenas tardes, señora», dijo su voz, un bajo ronco y calmado. «Siento molestarla. Me llamo Emilio Vargas. Soy el encargado de la funeraria La Paz. Hemos tenido un pequeño problema con los pagos del plan de previsión que tenía contratado con nosotros, el señor Roberto, su marido». Elvira parpadeó, confundida. El plan de previsión. Roberto lo había contratado hacía años, para no ser una carga, decía. Ella no había vuelto a pensar en ello. Los pagos, balbuceó. Pero sí se pagan automáticamente de la cuenta. Eso era... Sí, asintió el hombre, Emilio. Pero en los últimos 3 meses, las transferencias han sido rechazadas. Saldo insuficiente. He venido en persona, porque los intentos de contactar por teléfono y correo no han tenido respuesta. Elvira sintió que el suelo se movía otra vez. Saldo insuficiente. Ella no manejaba las cuentas. Miguel se había ocupado de todo después de la caída. Para que tú no te preocupes, mamá. Él gestionaba todo. Los recibos, los impuestos, los seguros. De pronto, una conexión terrible se hizo en su mente. El poder notarial, la residencia barata, los pagos rechazados. No era solo la casa, no era solo la herencia, era todo. Él estaba vaciándola, aislándola por completo, dejándola sin un céntimo, sin un rescate posible. La revelación fue tan brutal, tan fría, que le cortó la respiración. Ya no eran palabras oídas a escondidas. Era la prueba física, tangible, en forma de un hombre con un sobre en la puerta de su casa. Todo era cierto. Y era mucho, mucho peor de lo que había imaginado. Su mano, que sostenía la puerta, empezó a temblar de manera incontrolable. La mirada se le nubló. El pasillo, el rostro de Emilio, todo empezó a dar vueltas. La fuerza la abandonó. El andador se resbaló de su otra mano y cayó al suelo con un nuevo estruendo. Emilio, al otro lado de la puerta, vio cómo el color se escurría de su rostro, cómo sus ojos rodaban hacia atrás perdiendo el enfoque. «Señora», gritó. Su voz calmada se quebró por primera vez, llena de una alarma genuina. Doña Elvira no pudo responder. Las piernas se le doblaron. La oscuridad, fría y absoluta, se la tragó justo allí, en el recibidor de la casa que ya no era su hogar, derrumbándose sin un sonido contra el frío suelo de mármol. La primera sensación fue el frío, un frío duro e implacable que le calaba los huesos a través del delgado tejido de su vestido. Luego, un dolor sordo en la cadera, un eco familiar y amenazador. Por último, la conciencia de que no estaba en su cama. Estaba tendida en el suelo del recibidor, la mejilla apoyada contra las losas de mármol que Roberto había elegido personalmente hacía 40 años, por su durabilidad y elegancia. Antes de abrir los ojos, lo recordó todo. La voz de Miguel, las palabras, el hombre en la puerta, el sobre, la caída, el pánico. Un animal vivo y serpenteante. Se enroscó de nuevo en su estómago. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Minutos? ¿Horas? La penumbra del recibidor había dado paso a una oscuridad casi total. Solo un tenue resquicio de luz de la farola de la calle se filtraba por el ventanal de la puerta, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire como espectros. Intentó moverse y un gemido ronco e involuntario se le escapó de los labios. El dolor en la cadera se avivó, convirtiéndose en un latido agudo y punzante. Estaba atrapada, tirada en el suelo de su propia casa, sola, abandonada, como un mueble viejo desechado. La imagen de la residencia, las rosas, ese lugar horrible que olía a lejía y derrota, surgió en su mente con una claridad aterradora. Así terminaría. No en una cama, rodeada de recuerdos, sino en un suelo frío, olvidada por todos. «Señora». Una voz grave, áspera como una lija gastada, surgió de la oscuridad justo a su lado. Elvira gritó. Un sonido débil,
ahogado por el terror. Abrió los ojos del todo. La silueta de un hombre estaba arrodillado junto a ella, bloqueando la poca luz que entraba. No lo distinguía bien, solo una masa oscura y compacta. Tranquila, no se mueva. La voz era calmada, pero tenía una autoridad innata, la de alguien acostumbrado a dar órdenes en medio del caos. Soy Emilio Vargas, el de la funeraria. Forcé la cadena de la puerta. Vi que se desmayaba y no podía dejarla ahí. Emilio. El nombre le llegó como un eco lejano. El mensajero de la mala noticia. El que le había traído la prueba física de la traición de su hijo. Déjeme. Logró articular, con una voz que no reconocía como suya, rasgada por el miedo y el dolor. Por favor, váyase. No puedo hacer eso, señora, dijo él, con una firmeza que no admitía réplica. Se ha dado un golpe en la cabeza al caer. Tiene un corte superficial, y por la forma en que se queja, me da que la cadera ha vuelto a protestar. Él no se movió, permaneció arrodillado a su lado, una roca en la penumbra. Elvira podía sentir el calor de su cuerpo, un contraste extraño y casi obsceno, con el frío del suelo. Podía oler su perfume a jabón de barbería, limpio y austero, y un tenue aroma a tabaco negro. Olores de hombre, olores que no habitaban esa casa desde hacía más de una década. ¿Puede mover los dedos de los pies?, preguntó. Práctico, conciso. Ella casi por instinto obedeció. Movió los dedos dentro de las zapatillas. Un dolor agudo le recorrió la pierna. Pero se movieron. Bien. Eso es algo. Ahora, vamos a intentar sentarla. Despacio. Apóyese en mí. No. No quiero. Su voz era un hilillo de protesta débil. Tenía miedo de ese hombre. Miedo de todo. Miedo de que tocarla fuera otro tipo de violencia. Señora, dijo él. Y su voz bajó un tono, perdiendo por un instante la dureza profesional. Llevo 30 años viendo a gente en el peor día de su vida. Gente rota. Gente que se derrumba. No le voy a hacer daño, pero no la voy a dejar tirada en el suelo. Así que, por favor, permítame ayudarla. Algo en su tono. Una fatiga honesta. Una crudeza que no pretendía ser amable sino simplemente cierta. La calmó un ápice. Asintió, casi imperceptiblemente. Las manos de Emilio fueron sorprendentemente gentiles, firmes, sí, callosas y grandes, pero con una precisión cuidadosa. Le pasó un brazo por detrás de los hombros, y con una fuerza contenida que delataba una contextura poderosa a pesar de su edad, la fue incorporando lentamente. El mundo giró. El dolor en la cadera protestó con fiereza, pero ella apretó los dientes, ahogando otro gemido. Por fin, quedó sentada en el suelo, apoyada contra la pared fría. Jadeaba, agotada por el simple esfuerzo. Él se apartó un poco, dándole espacio, pero permaneció en cuclillas frente a ella, vigilante. ¿Tiene teléfono? ¿A quién puedo llamar? ¿A su hijo?, preguntó. El nombre, en su boca, fue como una descarga eléctrica. No, la palabra salió de su boca como un disparo cargada de un pánico tan visceral y auténtico que hizo que Emilio frunciera el ceño, estudiándola con renovada intensidad. No, no a él, no está disponible. Mintió. La mentira le sabía a él, pero el instinto de supervivencia, recién despertado y brutal, era más fuerte. No podía permitir que Miguel volviera. No ahora, no con este testigo aquí. Emilio no dijo nada, solo la miró. Sus ojos, ahora que los suyos se acostumbraban a la oscuridad, podía ver que eran claros, de un gris acerado, y no se apartaban de ella. Parecían estar leyendo las mentiras, el terror, la desesperación que emanaba de ella como un vapor. De acuerdo, dijo finalmente, sin presionar. ¿Un vecino? ¿Algún familiar? Ella negó con la cabeza, despacio, sintiendo cómo la vergüenza se mezclaba con el miedo. No, no hay nadie. Las palabras sonaron como una sentencia definitiva. La confirmación de su absoluta soledad. Un sollozo seco, involuntario, le sacudió el cuerpo. Emilio Vargas asintió, lentamente, como si aquella respuesta no le sorprendiera, como si fuera la más común en su línea de trabajo. Se levantó con un gruñido leve, un crujido de rodillas que delataba su propia edad. Se acercó al interruptor de la pared y encendió la luz. La luz fluorescente del recibidor fue cruel. Iluminó de repente la realidad de la situación. Ella, una anciana frágil y demacrada, sentada en el suelo,
con el pelo blanco despeinado y una mancha de sangre seca en la sien. Su andador, tirado a un lado como un animal herido. Y él, Emilio, un hombre alto, de espaldas anchas y rostro cincelado por el tiempo. Una gabardina que había conocido mejores días, mirando el escenario con una expresión impasible, profesional. «Voy a llamar a una ambulancia», anunció, sacando un teléfono móvil antiguo y grueso de su bolsillo. «No», volvió a gritar ella, con una energía desesperada. «Por favor, no, no al hospital». Él se detuvo, el dedo sobre el teclado. «Señora, necesita que la vea un médico. Puede tener una conmoción. La cadera. Ya he estado suficiente tiempo en hospitales». Su voz se quebró. «Por favor. Solo, ayúdeme a llegar a mi sillón. Estaré bien. Solo necesito descansar». Sabía que era una estupidez, que era arriesgado. Pero el terror a que una ambulancia y un ingreso hospitalario allanaran el camino perfecto para que Miguel ejecutara su plan de inmediato era mayor que el miedo al dolor. El hospital sería la antesala de las rosas, lo sabía con toda certeza. Emilio cerró los ojos por un segundo, como pidiendo paciencia. Respiró hondo. «Mire, señora», empezó a decir, con tono de razón. «Elvira», lo interrumpió ella débilmente. «Me llamo Elvira». Él hizo una breve pausa. «Emilio, mire, Elvira, no soy médico, no puedo asumir la responsabilidad». «Yo se la asumo», insistió, agarrando el borde de su gabardina, con una fuerza que no sabía que tenía. «Por favor, solo el sillón. Y luego se puede ir. Lo prometo». Él la miró fijamente. Su mirada gris escudriñó la suya, buscando señales de delirio, de confusión. Lo que encontró fue puro terror. Una determinación desesperada. Suspiró. Era un suspiro profundo, cargado de la fatiga de quien ha visto demasiadas tragedias, y ahora se veía involucrado en una más. «De acuerdo», cedió. Y la palabra sonó a rendición, pero también a un extraño pacto. «Pero le advierto que si empeora, llamo a la ambulancia aunque me pegue». Fue una frase seca, casi humorística, pero dicha con tal seriedad que a Elvira no se le ocurrió otra cosa que asentir. El proceso de levantarla fue una operación militar. Emilio no era un hombre de palabras dulces ni de consuelos vacíos. Era un hombre de acción. «Ahora vamos a hacer de cuenta que es un saco de patatas», dijo, con una crudeza que rayaba en lo absurdo. «Usted no va a poner fuerza. Yo voy a poner toda la fuerza. Agárrese a mi cuello». Ella obedeció, rodeando su cuello con sus brazos temblorosos. Él olía a jabón, a tabaco, a hombre sudado. Olía a realidad, a vida. Se agachó. Pasó un brazo bajo sus rodillas y otro alrededor de su espalda. Sus músculos, aunque ancianos, se tensaron como cuerdas bajo la gabardina. Con un solo movimiento, limpio y eficiente, la levantó del suelo. Elvira contuvo el aliento. No pesaba mucho, lo sabía, pero para un hombre de su edad, él ni siquiera resopló. La sostuvo contra su pecho, firme, seguro, y caminó con pasos measured hacia el salón. Ella cerró los ojos, apabullada por la proximidad, por la vulnerabilidad extrema, por el absurdo total de la situación. Un extraño la cargaba en brazos por su casa, el mismo extraño que le había traído la noticia que había precipitado su caída. La depositó con sumo cuidado en la butaca de terciopelo. El movimiento fue tan suave, que apenas sintió una punzada en la cadera. Él se arrodilló frente a ella, revisando rápidamente su estado. Le tocó la frente con el dorso de la mano. Un gesto rápido, impersonal. «¿No tiene fiebre? ¿De doble? ¿Le duele mucho la cabeza?» Ella negó con la cabeza, demasiado sobrepasada para hablar. «De acuerdo». Se levantó y fue a la cocina sin pedir permiso. Oyó el ruido del grifo, el cristal de un vaso. Volvió con un vaso de agua y una toalla húmeda. Le dio el vaso. «Beba, despacio». Ella bebió. Al agua fría le recorrió la garganta seca, calmando levemente el temblor interno que la sacudía. Emilio, con una delicadeza que again chocaba con su aspecto rudo, le limpió la sangre seca de la sien con la toalla húmeda. «Es superficial», murmuró, casi para sí mismo. «No necesita puntos». Terminó de limpiarla, y se quedó de pie frente a ella, con las manos en las caderas, mirándola. La escena era surrealista. El salón ordenado y polvoriento,
lleno de fotos de una familia feliz que ya no existía. Ella, diminuta y quebrada en su sillón, y este hombre funerario, alto y serio, plantado en medio de la habitación como un espectro incómodo pero solidario. «¿Qué ha pasado aquí, Elvira?», preguntó por fin. Su voz ya no era la del profesional. Era más baja, más personal. Uno no se desmaya así por una factura impagada. Ella bajó la mirada. Las lágrimas, contenidas hasta ahora por el shock y el miedo, empezaron a brotar por fin. Silenciosas, calientes, imparable. No podía contarlo. No podía verbalizar la monstruosidad. Las palabras se ahogaban en su garganta, convertidas en sollozos mudos. Emilio no se impacientó. No insistió. Solo esperó. Su presencia era como un muro silenciosa, inmutable. Pero mi hijo, logró decir entre hipos. Miguel, me oyó. Hablaba por teléfono. Las palabras salieron a trompicones, entrecortadas por el llanto y la vergüenza. Repitió, como una autómata herida, los fragmentos que tenía grabados a fuego en la memoria. La naturaleza que siga su curso. La residencia. Celebraremos. Y luego, la cuenta sin fondos. El plan de previsión de Roberto, impagado. No miró a Emilio mientras hablaba. No podía soportar ver lástima o, peor aún, incredulidad en sus ojos. Hablaba hacia sus propias manos, encogidas sobre la manta de ganchillo. Cuando terminó, un silencio pesado, denso como el plomo, llenó la habitación. Solo se oía el jadeo entrecortado de ella. Emilio no dijo nada durante un largo rato. Luego, se movió. Se acercó a la chimenea apagada, donde una foto de Miguel adolescente sonreía. Ingenua, desde un marco de plata, la contempló por un momento. Su espalda ancha bloqueaba la vista. «Tengo un hijo», dijo de pronto, su voz ronca rompiendo el silencio. «No nos hablamos desde hace 10 años. Cree que elegí mi trabajo sobre él, que prefería ocuparme de los muertos que de los vivos». Elvira alzó la vista, sorprendida. Emilio no se volvía. Seguía mirando la foto. Los hijos, continuó con una amargura profunda y contenida. A veces, no son lo que uno crió, o a veces, son exactamente lo que uno crió. Y ese es el problema. Finalmente se volvió. Su rostro no mostraba lástima, mostraba una comprensión lúgubre, una solidaridad sombría. No era el consuelo de quien no entiende. Era el reconocimiento de quien ha visto las mismas sombras en lugares diferentes. «Usted no puede quedarse aquí», dijo, con su crudeza habitual. «Él volverá. Y si sospecha siquiera que usted sabe, no tengo a dónde ir», susurró ella, aterrada. «No tengo dinero. Él controla todo». «Lo sé», la interrumpió. «Por eso mismo». Emilio sacó su teléfono otra vez, pero no marcó al 112. Marcó otro número. Se llevó el aparato al oído. «Soy yo», dijo cuando alguien contestó al otro lado. «Cancélalo de esta noche. Una emergencia». «Sí». «No, no es profesional. Es personal». Colgó. Miró a Elvira, que lo observaba con incredulidad. ¿Qué está haciendo?», preguntó, confundida. Emilio se metió el teléfono en el bolsillo. Su mirada gris era firme, decidida. Había tomado una decisión. «No puedo llevarte a mi casa», dijo, usando por primera vez el tú, un cambio sutil pero monumental que hizo que Elvira se estremeciera. «No sería adecuado. Y sería lo primero que buscaría tu hijo si decide denunciar una desaparición». Caminó hasta el centro de la habitación. Su figura parecía hacerse más grande, llenando el espacio con una energía nueva, resuelta. «Pero conozco un lugar. Es pequeño, discreto. Pertenece a la funeraria. Lo usamos a veces para velatorios muy privados». Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. «Tiene una pequeña habitación trasera, con una cama. Nadie lo sabrá. Nadie piensa en buscar a alguien en una funeraria». Elvira lo miró, atónita. ¿Estaba sugiriendo lo que creía? ¿Esconderla? ¿Convertirse en su cómplice? «Usted no me debe nada», logró decir, su voz temblorosa. Yo solo soy una clienta amorosa». Una sonrisa muy leve, casi imperceptible, le agitó los labios a Emilio. Era una sonrisa cansada, sin alegría. «Hace 30 años que entierro a gente», dijo. «He visto hijas que venden las joyas de su madre antes de que se enfríe el cuerpo. Maridos que lloran sobre el ataúd de su esposa con la amante esperando en el coche.
Hijos que discuten por la herencia en el tanatorio. Su mirada se posó en ella, intensa. Pero lo que su hijo planea, eso no es avaricia. Eso es maldad pura. Y la maldad, cuando se encuentra de frente, no se puede ignorar. A mi edad, uno elige muy bien sus batallas, y esta vale la pena. Se acercó a su butaca y se agachó de nuevo, a su altura. Sus ojos grises ya no eran los de un extraño, eran los de un aliado. Tenemos que darnos prisa, Elvira. Tienes que decidir ahora. ¿Confías en mí? Elvira miró a su alrededor. La casa que había sido su vida y que ahora era su trampa. Miró las fotos de su hijo. Miró sus propias manos, viejas y temblorosas, y luego miró a este hombre de rostro duro y manos callosas que le ofrecía. No consuelo, no palabras bonitas, sino una trinchera, un lugar donde luchar. No había elección. En realidad, no había tenido elección desde el momento en que oyó la voz de Miguel por el teléfono. Asintió. Una sola vez, con decisión. Sí, susurró. Confío en usted. Emilio asintió, satisfecho. Se puso de pie. Bien. Reúne lo imprescindible. Medicinas, ropa, documentos. ¿Tienes tu DNI? ¿Algo de dinero en efectivo? Un poco. En una lata de galletas en la cocina. Dijo, sintiendo cómo una energía nerviosa, electrizante, empezaba a reemplazar al letargo del desespero. Mi DNI está en el bolso. Tráelo. Yo buscaré la lata. ¿Dónde? En el armario alto. A la izquierda. Detrás de la harina. Emilio se dirigió a la cocina con paso firme. Y Elvira, con un esfuerzo titánico, se agarró al andador y se puso en pie. El dolor era un lejano recordatorio comparado con el torrente de adrenalina que ahora corría por sus venas. Cojeó hasta su dormitorio. Agarró su bolso y un pequeño maletín de viaje que no usaba desde una boda familiar hacía años. Metió lo primero que pilló: ropa interior, un jersey, las medicinas de la mesilla. Cuando volvió al salón, tambaleándose, Emilio ya estaba allí, con un fajo de billetes arrugados en la mano y una expresión grave. ¿Es todo lo que tienes?, preguntó, mostrándole el dinero. No era mucho. Ella asintió, avergonzada. Basta, dijo él, guardándose el dinero. Yo me ocupo del resto. Cogió el maletín de su mano y la guió hacia la puerta. Antes de salir, Elvira se detuvo. Miró hacia atrás, hacia el salón iluminado, hacia su butaca, hacia su vida pasada. Una vida que terminaba en este instante. Vamos, dijo Emilio, su voz suave pero firme. No mires atrás. Mirar atrás solo duele. Ella salió a la fría noche de Madrid, apoyada en el brazo de un extraño. El aire le golpeó el rostro, limpiándole la mente. Emilio cerró la puerta con llave y la guió hacia un coche antiguo, discreto, estacionado frente a la casa. La ayudó a subir al asiento del pasajero. Guardó su andador en el maletero y arrancó el motor. El coche se alejó del bordillo. Elvira no miró por la ventanilla. Mantuvo la vista al frente en la carretera iluminada por los faros. Sentía el peso del miedo, sí, pero también algo más. Algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Una frágil, temeraria chispa de esperanza. Emilio condujo en silencio, concentrado. Al cabo de unos minutos dijo, sin apartar los ojos de la carretera: el lugar no es acogedor, pero es seguro. Y estaremos solos. Ella asintió, sin poder hablar. Confiaba en él. No sabía por qué, pero lo hacía. 10 minutos después, el coche se detuvo frente a un edificio pequeño y oscuro, con una discreta placa de latón que rezaba Funeraria La Paz. Las persianas metálicas estaban bajadas. Parecía cerrado para siempre. Emilio apagó el motor. El silencio fue absoluto. «Espera aquí», dijo, y bajó del coche. Ella lo vio caminar hacia la puerta, sacar un llavero y abrir. Desapareció en el interior. Un momento después, una tenue luz se encendió en el interior. Volvió al coche, abrió su puerta y la ayudó a bajar. «¿Lista?», preguntó, sosteniéndola del brazo. Elvira respiró hondo. El aire olía a noche, a ciudad, a incertidumbre. Asintió. «Lista». El interior de la funeraria era frío. No era el frío húmedo de la noche madrileña, sino un frío seco, artificial, que parecía emanar de las propias paredes y se le colaba a Elvira hasta los huesos a través del fino jersey.
Olía a flores marchitas, a cera de velas apagadas, y a un leve y persistente aroma a desinfectante que le recordó, con un escalofrío, los pasillos del hospital. Emilio encendió una luz tenue, una lámpara de pie con una pantalla de seda que proyectaba un círculo pálido sobre una moqueta gruesa y oscura. La estancia era amplia, sobria, casi austera. Un par de hileras de sillas plegables vacías miraban hacia un pequeño estrado desnudo. No había crucifijos ni adornos ostentosos, solo paz. Una paz pesada, absoluta, que ahogaba hasta el más mínimo sonido. «Espera aquí», murmuró Emilio. Su voz un susurro ronco que resonó extrañamente en el silencio sepulcral. «O voy a preparar la habitación. No se ha usado en un tiempo». Elvira se quedó plantada en medio de la sala, abrazándose a sí misma. Su andador, ahora su único vínculo con la movilidad, parecía un artefacto ridículo y fuera de lugar, en aquel recinto dedicado a la quietud eterna. Miró a su alrededor, sintiendo cómo el pánico, momentáneamente ahuyentado por la adrenalina de la huida, comenzaba a trepar de nuevo por su espina dorsal. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿En una funeraria? ¿Guiada por un hombre al que acababa de conocer? La locura de la situación la abrumó. Oyó a Emilio moverse en una habitación contigua, el ruido de una ventana abriéndose, el crujir de unas sábanas siendo sacudidas. Unos minutos después, reapareció. «Está listo. No es el Ritz, pero tiene una cama decente y un baño», anunció, secándose las manos en un paño que llevaba en el bolsillo de la gabardina. «Venga». La guió a través de una puerta discreta al lado del estrado. La habitación era diminuta como él había dicho. Contenía una cama individual con una colcha gris, una mesilla de noche con una lámpara, un armario empotrado y una puerta que debía de conducir al baño. No había ventanas. El aire era viciado, pero se notaba que había circulado recientemente. En la mesilla había un vaso de agua fresco y una toalla limpia doblada con precisión militar. «El baño tiene ducha», dijo Emilio señalando. «El agua caliente tarda un poco, pero sale». Señaló un interruptor. «La luz del baño tiene un generador por si hay cortes. Siempre funciona». Era un espacio funcional, impersonal, pero impecablemente limpio. Un refugio espartano, un escondite. «¿Cómo?», empezó a decir Elvira. Pero la voz le falló. Tragó saliva. «¿Cómo es que tiene esto aquí?». Emilio se encogió de hombros, un gesto que parecía costarle esfuerzo. A veces hay que velar a alguien, delicadamente. Familias que no quieren publicidad, difuntos que llegan de noche, o mí, como yo, que a veces no tengo ganas de volver a casa. No dio más explicaciones. «¿Necesita ayuda para...?» «No», respondió ella, demasiado rápido. «No, puedo manejarme». Él asintió. «De acuerdo, voy a cerrar por fuera, por seguridad». «Pero no está encerrada», aclaró, viendo el destello de pánico en sus ojos. «La cerradura se abre por dentro. Si necesita algo, yo estaré fuera, en la sala principal. Voy a quedarme esta noche». «¿Aquí?», preguntó Elvira, sorprendida. «No voy a dejarla sola al primer night», dijo, con su pragmatismo habitual. «Además, tengo papeles que revisar». Sin más, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Elvira oyó el sonido de la llave girando en la cerradura, pero luego el clic de la puerta al ser descorrida desde dentro. Cumplía su palabra, no la encerraba. Se dejó caer en el borde de la cama. La colcha era áspera bajo sus dedos. El silencio era ahora absoluto, roto solo por el zumbido lejano de la nevera o de algún sistema de ventilación. Se sentía como en una burbuja, aislada del mundo, flotando en un limbo entre la vida y la muerte. La habitación de atrás de una funeraria. ¿Habría algo más metafórico para su situación? El agotamiento, físico y emocional, cayó sobre ella de golpe. Los párpados le pesaban. El dolor de la cadera era un latido sordo y constante, pero su mente no podía desconectar. Las palabras de Miguel resonaban en un bucle interminable. La imagen de su hijo, su niño, planificando su desaparición con la frialdad de un estrangulador. Un nuevo sollozo la sacudió, pero esta vez no fue silencioso. Fue un quejido profundo, un sonido animal de dolor que surgió de lo más hondo de su ser. Se tapó la boca con las manos, ahogando el ruido,
avergonzada de que Emilio pudiera oírla. Lloró por Roberto, por la vida que habían construido y que ahora era profanada. Lloró por Miguel, por el niño dulce que se había perdido en algún lugar y había sido reemplazado por ese extraño avaro. Y lloró por ella misma, por la injusticia, por el miedo, por la soledad aplastante. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío resonante y el frío penetrante de la habitación. Se levantó cojeando y se dirigió al baño. Era pequeño, con una ducha de plástico, un lavabo y un inodoro. Todo impecable, estéril. Se miró en el espejo. Una anciana demacrada, con los ojos hinchados y rojos, y un pequeño corte ya seco en la sien. La devolvía la mirada. Parecía una fantasma. Decidió ducharse. Necesitaba sentir el agua caliente, lavarse la sensación de suciedad, de traición, que llevaba pegada a la piel. El agua, como había advertido Emilio, tardó en calentar, pero cuando lo hizo, fue un consuelo casi divino. Dejó que el chorro le golpeara la espalda. Cerró los ojos, y por un minuto, solo un minuto, pretendió que estaba en su bañera, en su casa, en su vida anterior. Cuando salió, envuelta en la toalla áspera pero limpia, se sintió un poco más humana, un poco menos a punto de desintegrarse. Se puso el camisón viejo que había metido en la prisa, y se metió en la cama. Las sábanas estaban frías, pero limpias. Apagó la luz. La oscuridad fue total, opresiva. No podía ver su propia mano frente a su rostro. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón, acelerado por la ansiedad. ¿Y si Emilio no era de fiar? ¿Y si todo era una trampa elaborada? ¿Y si llamaba a Miguel para decirle dónde estaba a cambio de una recompensa? La paranoia, hija del terror, comenzó a morderle la mente. Contuvo la respiración, tratando de oír algún sonido fuera de la habitación. Nada. Silencio absoluto. De pronto, un ruido, leve pero distintivo, el rasgado de un fósforo. Luego, el olor, tenue, pero inconfundible, el aroma acre y reconfortante del tabaco negro. Emilio estaba ahí fuera, fumando, velando, esperando. Ese pequeño detalle, ese olor a vida mundana y terrenal infiltrándose en el santuario de la muerte, la calmó inexplicablemente. No estaba sola, un extraño, un hombre rudo y seco, estaba al otro lado de la puerta. No por deber, no por dinero, sino por, ¿qué? Por un sentido de la justicia, por compasión, por simple negación a voltear la vista ante la maldad. No lo sabía, pero en ese momento, no importaba. El olor a tabaco era una prueba tangible de que alguien estaba ahí. Y eso era más de lo que había tenido en años. Finalmente el agotamiento venció al miedo. Se durmió, no con paz, sino con un colapso total de sus sentidos, hundida en un sueño profundo y libre de pesadillas, como si el mismo silencio de la funeraria hubiera ahogado hasta sus demonios internos. La despertó un golpe suave en la pora. «Elvira», la voz de Emilio baja pero clara, traspasó la madera. «Son las 8, traigo desayuno». Ella se incorporó, desorientada. La oscuridad era aún total. 8 de la mañana. No había forma de saberlo. Se puso las gafas que había dejado en la mesilla y encendió la lámpara. La luz le hizo daño en los ojos. «Un momento», logró decir, con la voz ronca por el sueño. Se puso la bata y cojeó hasta la puerta. La abrió. Emilio estaba allí, con una bandeja de metal en las manos. Sostenía una taza humeante de café, un plato con 2 magdalenas envueltas en papel y una pequeña jarra de leche. Su aspecto era el mismo que la noche anterior, aunque la gabardina estaba colgada ahora en el respaldo de una silla de la sala principal. Llevaba un jersey oscuro de cuello alto que le daba un aire aún más severo, si cabía. «¿Cómo amanece?», preguntó, con la misma formalidad con la que debía preguntar a los dolientes. «Viva», respondió ella, con una honestidad que la sorprendió. Una casi sonrisa, un simple relajamiento de los músculos faciales, le cruzó el rostro a Emilio. «Es un start», dijo, y le entregó la bandeja. «Café con leche. No sé cómo le gusta». «Así está bien», murmuró ella, tomando la bandeja. Sus manos todavía temblaban levemente. «Tenemos que hablar», dijo él, sin preámbulos. «Puede sentarse un rato fuera. Necesitamos hacer un plan». Ella sintió. Emilio cogió su andador, que estaba apoyado en la pared junto a la pora,
y se lo acercó. La ayudó a salir de la pequeña habitación y la guió hasta una de las sillas plegables de la primera fila. Él se sentó a su lado, no frente a ella, sino a su lado como un compañero, un igual. Elvira tomó un sorbo de café. Estaba caliente, fuerte y exactamente como le gustaba, con más leche que café. ¿Una suposición afortunada? No lo sabía. Pero se le llenaron los ojos de lágrimas por ese pequeño detalle de normalidad en medio del caos. Lo primero, empezó Emilio, mirando al frente, hacia el estrado vacío, como si no quisiera abrumarla con una mirada directa, es saber qué quiere hacer. ¿Denunciarlo? Elvira negó con la cabeza con vehemencia, casi derramando el café. No, no serviría de nada. Él tiene el poder notarial. Tu voz se quebró. Tiene todas las de ganar. Diría que estoy senil, que no sé lo que digo. Y al final acabaría en ese sitio. Emilio asintió, como si ya lo supiera. Tiene razón. Sin pruebas contundentes, es su palabra contra la de él. Y él tiene los papeles. Giró la cabeza para mirarla. Entonces, la opción es luchar desde las sombras, recuperar terreno, anular ese poder. ¿Pero cómo?, preguntó Elvira, desesperanzada. Yo firmé. Yo le di todo. Bajo coacción moral, y aprovechándose de su estado de vulnerabilidad física, dijo Emilio, con una calma aplastante. Eso anula cualquier documento. Pero necesitamos un abogado, uno bueno y discreto. Yo no tengo dinero para eso, susurró ella. Él controla las cuentas. Yo me ocupo del abogado, dijo Emilio, con una firmeza que no admitía discusión. Tengo ahorros. Ella lo miró, atónita. No puedo pedirle eso. No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo. La interrumpió. Y no es un regalo. Es una inversión. En la decencia. Elvira no supo qué decir. Solo podía mirar el perfil austero de este hombre. Esta roca inesperada en medio de su naufragio. Lo segundo, continuó él, es la información. Necesitamos saber hasta dónde ha llegado. Revisar sus cuentas, sus papeles. ¿Tiene usted acceso a algo? Tal vez en su casa. Elvira cerró los ojos pensando. Su mente, entumecida por el shock, empezó a trabajar lentamente. Roberto, murmuró. Roberto siempre desconfió de los bancos. Decía que había que tener siempre un as en la manga. Abrió los ojos. Hay una caja de seguridad, en el banco, a su nombre y al mío. Él, Miguel, no sabe. Roberto se lo llevó a la tumba. Decía que era para una emergencia. Por primera vez, Emilio mostró una reacción clara. Sus cejas se alzaron levemente. ¿Sabe el número? ¿Tiene la llave? La llave está. Ella tragó saliva, recordando. Está en el collero de mi armario. Es una llave antigua, de bronce, con el número grabado. Miguel nunca la vio. Él solo veía las joyas, lo que podía venderse. Bien, asintió Emilio, y en su voz había un atisbo de algo que parecía satisfacción. Eso es algo. Eso es mucho. Se quedaron en silencio un momento, absorbiendo el nuevo panorama. No era mucho, pero era un hilo de esperanza, un cable al que agarrarse. Hoy mismo voy a su casa, dijo Emilio. Necesito una excusa para entrar. ¿Algo que haya olvidado? ¿Algo urgente? Elvira pensó rápidamente. Mis pastillas, las de la tensión, están en el botiquín del baño. Es una excusa creíble. Bien, iré por ellas, y de paso, buscaré esa llave. Pero, ¿y si él está?, preguntó ella, aterrada. Mejor, dijo Emilio, y su mirada gris se volvió fría como el acero. Quiero verle la cara. Quiero que sepa que alguien más está pendiente de usted. A veces, asustar a la rata es suficiente para que se esconda. El plan era temerario, peligroso, pero en la determinación de Emilio, en su absoluta falta de vacilación, Elvira encontró un valor que creía perdido. Tenga cuidado, susurró. Siempre, respondió él, levantándose. Termine su desayuno. Voy a prepararme. Se dirigió hacia la parte trasera de la funeraria, donde ella supuso que estaría su oficina. Elvira se quedó sola, con la taza de café semivacía, y el corazón latiendo con un ritmo nuevo, ya no solo de miedo, sino de anticipación. Media hora después, Emilio salió. Se había puesto la gabardina y tenía un juego de llaves en la mano. Vuelvo en una hora, dijo. No habrá nadie.
No conteste al teléfono si suena, señaló un teléfono antiguo sobre una mesita. Y no se preocupe. Y salió. Oyó el chirrido de la cerradura principal al cerrarse por fuera. Ahora sí, estaba encerrada. Pero esta vez, el encierro no le pareció una prisión. Le pareció una fortaleza. La hora pasó con una lentitud exasperante. Elvira no podía estarse quieta. Cojeaba de un lado a otro de la sala de velatorios, su andador haciendo eco en el silencio. Cada crujido de la moqueta sonando como un trueno. 1000 escenarios catastróficos se sucedían en su mente. Miguel descubriendo a Emilio, una pelea, la policía, el ingreso inmediato en Las Rosas. Cuando por fin oyó la llave en la cerradura, se quedó paralizada, el corazón en la garganta. La puerta se abrió y entró Emilio. Solo. Su rostro era inexpresivo. Cerró la puerta a sus espaldas y se dirigió hacia ella. ¿Y? Preguntó Elvira, incapaz de contener la ansiedad. Estaba allí, dijo Emilio, sacando un frasco de pastillas del bolsillo de la gabardina y entregándoselo. Su hijo parecía nervioso. Elvira cogió las pastillas con manos temblorosas. ¿Qué pasó? Me abrió él, contó Emilio, y por primera vez, Elvira detectó un dejo de frialdad satisfecha en su voz. Pareció sorprendido de verme. Le dije que usted había tenido una recaída anoche después de mi visita, que estaba muy afectada por el tema del impago, y que me había pedido que pasara hoy a recoger sus medicinas, porque se sentía demasiado mal para hacerlo ella misma. Hizo una pausa. Se puso muy pálido. ¿Y qué dijo? Dijo que él se ocuparía de todo, que no me molestara, que por qué no le había llamado a él directamente. Emilio esbozó una sonrisa fría. Le dije que usted había sido muy insistente en que no se le molestara, que decía que usted tenía ya demasiados problemas. Se quedó callado. No supo qué responder. Elvira podía visualizar la escena perfectamente. La incomodidad de Miguel, su pánico al saber que un extraño, y además un hombre con pinta de no dejarse amedrentar, estaba al tanto de su recaída. ¿Y la llave? Preguntó, conteniendo el aliento. Emilio metió la mano en el bolsillo interior de la gabardina. Cuando la sacó, tenía el puño cerrado. Lo abrió. Sobre su palma callosa y surcada de venas, relucía una pequeña llave de bronce antigua, atada con una cinta de terciopelo desgastado. El número 42 estaba grabado en la base. La tenía, dijo Emilio, con una solemnidad extraña. Estaba donde dijo. Elvira extendió la mano y tomó la llave. Era pequeña y fría. La cerró en su puño, apretándola con fuerza. Era más que una llave. Era un fragmento de su vida pasada, de su matrimonio, de la prudencia de Roberto. Era un arma. ¿Y ahora? Preguntó, alzando la vista hacia Emilio. Los ojos grises de él brillaron con una luz determinada. Ahora Elvira, dijo, y su voz sonó como el chirrido de una piedra de afilar. Ahora vamos a la guerra. La llave de bronce pesaba en la mano de Elvira como un lingote de plomo. La tenía apretada con tanta fuerza que el metal, frío al principio, ahora ardía contra su palma sudorosa. No era solo una llave, era la llave de su jaula, la prueba tangible de que Roberto, desde el más allá, le tendía un cable. Y era el arma que Emilio le había devuelto. Emilio observaba su puño cerrado, su rostro contraído por una mezcla de esperanza y furia contenida. No dijo nada, no hacían falta palabras, el siguiente paso era obvio y peligroso. Tenemos que ir al banco, dijo Elvira, rompiendo el silencio. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Hoy. Emilio asintió, una sola vez. Sí. Pero no podemos ir juntos. Si alguien lo ve, si él tiene a alguien vigilando. Ella frunció el ceño, la paranoia regresando en un golpe de frío. Tenía razón. Usted irá primero, planificó él, con la mente fría de un estratega. En taxi. Yo iré 10 minutos después. Nos encontraremos dentro. Usted hace su gestión normal. Yo haré como que estoy en otra ventanilla, revisando unos papeles. No nos miraremos, no nos dirigiremos la palabra. Era un plan de espías, de película, pero en el mundo distorsionado en el que vivía ahora, parecía lógico. De acuerdo, asintió. Emilio le dio indicaciones precisas de cómo pedir el taxi, a qué entrada del banco dirigirse. Le entregó un billete arrugado de 50 euros de su propio bolsillo, para el taxi.
No use su tarjeta. No deje rastro. Media hora después, Elvira salía de la funeraria por una puerta trasera que Emilio le mostró, que daba a un callejón discreto. El sol de la mañana le dio en la cara, y parpadeó, deslumbrada. El mundo exterior parecía irreal, demasiado brillante, demasiado ruidoso, después del silencio sepulcral de su refugio. Siguió las instrucciones al pie de la letra, levantó la mano, paró un taxi, dio la dirección del banco. Durante el trayecto, miró por la ventanilla sin ver. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Se sentía expuesta, vulnerable, como una tortuga sin caparazón. Cada peatón, cada coche que se acercaba, podía ser un enviado de Miguel. El banco era una construcción sólida y gris, un templo moderno del dinero. Empujó la pesada puerta de vidrio y entró. El aire acondicionado le enfrió el sudor de la nuca. Olía a limpio, a papel nuevo, a poder. Tomó un turno de la máquina y se sentó en una de las incómodas sillas de plástico, fingiendo estudiar el papel con intensidad. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, y entró Emilio. No la miró. Fue directamente a la máquina. Sacó otro turno, y se sentó en la fila de enfrente, a varios metros de distancia. Llevaba unas gafas de lectura que no había usado antes, y sostenía una carpeta marrón. Parecía un funcionario aburrido, o un pequeño empresario. Era increíble cómo podía camuflarse. El corazón de Elvira se calmó un poco al verlo allí. No estaba sola. Su número sonó por los altavoces. Se levantó, agarrando su andador, y se dirigió con paso vacilante hacia la ventanilla que se iluminaba. La joven que la atendió tenía una sonrisa profesional y impersonal. «Buenos días. ¿Qué desea?» «Buenos días», dijo Elvira, y su voz le sonó débil y anciana. «Perfecto. Querría acceder a mi caja de seguridad. Por favor. La número 42. Claro. ¿Documentación?» Y él le entregó su DNI. La joven lo tecleó en el ordenador. Sus dedos se detuvieron. Frunció el ceño levemente. «Un momento, por favor», dijo, y se levantó dirigiéndose a un supervisor. Elvira sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué pasaba? ¿Lo había sabido Miguel? ¿Había bloqueado el acceso? Contuvo la respiración, mirando fijamente el mostrador, sin atreverse a volverse hacia donde estaba Emilio. El supervisor, un hombre de mediana edad con entradas pronunciadas, se acercó con una sonrisa amable. «Doña Elvira, ¿verdad?», preguntó, consultando la pantalla. «Veo que la caja está a nombre suyo y de su difunto marido, don Roberto Álvarez. Para acceder, necesitamos que su firma sea corroborada por la del otro titular, o en caso de fallecimiento, necesitamos el certificado de defunción y la documentación que acredite que usted es la heredera universal». Elvira palideció. No había pensado en eso. Roberto había muerto hacía 12 años. Los trámites de la herencia. Miguel se había ocupado de todo. ¿Tendría él los papeles? ¿Los habría destruido? Yo soy su mujer, balbuceó. Su única heredera. Lo sé, dijo el supervisor con condescendencia. Pero son los protocolos del banco. Sin la documentación que acredite la adjudicación de la herencia, no podemos permitir el acceso. Lo siento mucho. Se sentía mareada. Tan cerca. Estaban tan cerca. Y una estupidez burocrática se interponía. Miró hacia donde estaba Emilio, disimuladamente. Él no la miraba. Pero había tensión en sus hombros. Lo estaba oyendo todo. Pero, es mi caja, insistió Elvira, con una gota de desesperación en la voz. Mi marido y yo. Lo entiendo, señora, dijo el supervisor, ya con un dejo de impaciencia. Pero las normas son las normas. Traiga la documentación, y accederemos encantados. Se dio la vuelta y se fue, dejándola plantada allí, derrotada. La joven de la ventanilla le devolvió su DNI con una sonrisa compasiva. Lo siento, murmuró. Elvira cogió el documento con mano trémula. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. La vista nublada por la frustración y las lágrimas. Todo había sido en vano. La llave era inútil. Estaba atrapada. Salió a la calle. El sol ahora le parecía burlón. No sabía qué hacer. No podía volver a la funeraria con las manos vacías. No podía. Señora, una voz a su lado. Baja y urgente. Era Emilio. Había salido justo detrás de ella. Camine. Haga como que no me conoce.
Gire a la derecha en la siguiente calle. Hay un café. Entre y siéntese al fondo. Yo llegaré en 5 minutos. Ella asintió, sin mirarlo, y siguió caminando, arrastrando el andador como un presidiario su grillete. Siguió sus instrucciones. El café era pequeño, oscuro, con olor a café rancio y tabaco. Se sentó en una mesa en un rincón, con la espalda contra la pared. 5 minutos exactos después, Emilio entró. Se sentó frente a ella. Su expresión era grave. Lo he oído todo, dijo, sin preámbulos. Necesitamos los papeles de la herencia. Miguel los tiene, susurró Elvira. O este los destruyó. Nunca podremos. ¿Dónde los tendría? La interrumpió Emilio, sus ojos grises clavados en los de ella. En la casa. En su estudio. ¿En una caja fuerte? Ella cerró los ojos, forzando a su memoria a trabajar, a recordar los días nebulosos y dolorosos, después de la muerte de Roberto. Miguel, entonces más joven, más solícito, manejando papeles, yendo al banco, a la notaría. De la Gales, que instaló en el estudio de Roberto, dijo, abriendo los ojos. Después del funeral, dijo que necesitaba espacio para organizar todo. Ahí guardaba todos los papeles importantes, en el archivador de roble, el de la llave pequeña. ¿Sabe dónde guarda la llave del archivador?, preguntó Emilio. Su voz un susurro áspero. Elvira lo miró, y de pronto entendió a dónde quería llegar. Una oleada de terror le recorrió el cuerpo. No, susurró. No puede volver a entrar. Es demasiado peligroso. Tenemos que hacerlo, dijo él, implacable. Es la única way. Necesitamos esos papeles, o todo esto ha sido inútil. Pero si lo pillan, su voz tembló. Sería allanamiento. Él le denunciaría. No me pillara, dijo Emilio. Y en su tono no había arrogancia, solo una certeza absoluta, fría como el hielo. Y aunque lo hiciera, ¿qué va a decir? Que el dueño de la funeraria donde su madre no está le robó los papeles de la herencia que él necesita para deshacerse de ella. No, no denunciaría nada. Se lo tragaría. La rabia se la tragaría entera. Elvira lo miró, atónita. Tenía razón. Era una jugada maestra, cruel, despiadada. Justo lo que merecía Miguel. La llave del archivador, repitió Emilio, su voz suave pero insistente. ¿Dónde está? Ella tragó saliva. Su corazón le decía que no, que era una locura. Pero su rabia, su recién descubierta sed de justicia le gritaba que sí. Él lleva siempre las llaves en un llavero, de metal, con un colgante, una especie de moneda de oro. Recordaba las veces que lo había visto juguetear con él, arrogantemente. No lo lleva siempre puesto. Cuando se ducha, cuando duerme, lo deja en el cenicero de la mesilla de noche. O a veces, en el bolsillo de la chaqueta, colgada en el armario. Emilio asintió lentamente, absorbiendo la información, trazando un plan en su mente. Bien, murmuró. Eso es todo lo que necesito saber. Pagó el café con un billete y se levantó. Vuelva a la funeraria, en taxi. Yo tengo cosas que hacer. ¿Qué va a hacer?, preguntó Elvira, agarrando su brazo con fuerza. Él miró su mano sobre su brazo. Luego alzó la vista hacia ella. Sus ojos eran 2 pedernales. Voy a ser de niñera, dijo. Y su tono era tan gélido que a Elvira se le erizó el vello de los brazos. Voy a seguir a su hijo. Voy a aprender sus rutinas. Y cuando se duerma esta noche, voy a pagarle una visita. Esa noche, en la habitación trasera de la funeraria, Elvira no podía dormir. Cada crujido del viejo edificio, cada suspiro del viento fuera, le hacía saltar el corazón. Emilio había salido después de cenar, una sopa insípida que él calentó en un pequeño anafe. No había dado detalles. Solo le había dicho que cerrara con llave y que no abriera a nadie. Las horas pasaban. Las 11, las 12, la 1 de la madrugada. El silencio era ensordecedor. Y su mente imaginaba los peores escenarios. Emilio arrestado. Emilio herido en una pelea con Miguel. Emilio simplemente desaparecido, habiendo decidido que no valía la pena meterse en tantos líos por una vieja loca. A las 2:17, oyó el suave chirrido de la llave en la cerradura principal. Contuvo la respiración. Oyó pasos firmes y measured en la sala principal. Luego, un golpe suave en su puerta.
Elvira, soy yo. Se lanzó a abrir. Emilio estaba allí, en la penumbra. No parecía alterado. No parecía haber corrido ninguna aventura. Parecía exactamente igual que siempre. Pero en su mano sostenía una carpeta de cartón marrón, gruesa, manchada por el tiempo. Él salió, dijo Emilio, entrando y cerrando la puerta. Cenó fuera. Llegó a casa alrededor de las 11, borracho, durmiendo como un tronco. Su tono era factual, impersonal. La ventana del patio trasero de la cocina tiene una cremona vieja, fácil de levantar con una espátula. Elvira se llevó una mano a la boca. Había entrado. Había realmente allanado la casa de su hijo. El llavero estaba en el bolsillo de sus pantalones. Tirados en una silla, continuó Emilio, como si estuviera dando un parte meteorológico. El archivador estaba en el estudio, abierto. Le tendió la carpeta. Esto es todo lo que había sobre la herencia de su marido. Debería ser suficiente. Que Elvira tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió. Ahí estaban. El testamento de Roberto. El certificado de defunción. La escritura de adjudicación de herencia. El inventario de bienes. Todo. Las pruebas de que ella era la dueña de todo. Las pruebas que Miguel había escondido, hoping que ella las olvidara o muriera antes de reclamarlas. Miró a Emilio, este hombre alto, serio, de manos callosas, y olía a tabaco y noche. Había hecho esto por ella. Había violado la ley. Había arriesgado su libertad. Por ella. No sé cómo thank you, logró decir, con la voz quebrada por la emoción. No me dé las gracias aún, dijo él, y su mirada era sombría. Mire el final del inventario de bienes. La última página. Elvira, confundida, pasó las páginas con dedos que no le respondían. Llegó a la última hoja. Era una lista de las cuentas bancarias, los saldos en el momento de la muerte de Roberto. Y luego, una sección de observaciones. Alguien, con una letra que reconoció inmediatamente como la de Miguel, había añadido una nota con bolígrafo azul, fechada hacía apenas 6 meses. Traslado de fondos de las cuentas de don Roberto Álvarez, titularidad compartida con Día. Elvira Morales a cuenta única de gestión a nombre de Miguel Álvarez Morales. Según poder notarial, adjunto. Saldo transferido, 280.432,18 euros. Elvira leyó la cifra 2 veces, luego una tercera. El aire se le cortó en los pulmones. 287.000 euros. Casi todo el dinero líquido que tenían. El fruto de toda una vida de trabajo de Roberto. Transferido a una cuenta solo de Miguel. Dios mío, susurró. Y las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, emborronando la tinta azul de la traición. Todo. Se llevó todo. No todo, la corrigió Emilio, su voz suave pero implacable. Se llevó el dinero líquido, pero no pudo tocar las inversiones a largo plazo ni, por supuesto, la casa. Y cometió un error. Señaló la nota, firmó la observación, lo puso por escrito. Es la prueba de que aún con el poder notarial, sabía que esos fondos no le pertenecían. Es malversación. Es un delito. Elvira alzó la vista hacia él, la desesperación dando paso a una rabia fría y nítida. Miguel no solo quería encerrarla, no solo quería su casa, se había llevado todo su dinero, la había dejado en la absoluta indigencia, dependiente por completo de su caridad. La rabia que sintió entonces fue tan intensa, tan pura, que por un segundo le borró el miedo, el dolor, todo. ¿Qué hacemos?, preguntó. Y su voz ya no temblaba. Sonaba como el filo de un cuchillo. Emilio sostuvo su mirada. En sus ojos grises no había compasión. Había un reflejo de su propia rabia fría y calculadora. Usted mañana irá al banco, con todos estos papeles, y recuperará el control de su caja de seguridad. Hizo una pausa dramática. Y luego, yo haré una llamada a un contacto en Hacienda. Una auditoría sobre transferencias sospechosas de grandes sumas de dinero justo después de obtener un poder notarial sobre una persona vulnerable. Puede ser muy interesante. Una sonrisa lenta, terrible, se dibujó en los labios de Elvira. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de una mujer que había tocado fondo y había decidido cavar más hondo aún, para encontrar el fuego que quemara a quien la había empujado. Sí, dijo. Y la palabra sonó a sentencia. Que lo auditen.
Que lo investiguen. Que se pudra. Emilio asintió, satisfecho. Su venganza no será gritar ni llorar, Elvira. Será silenciosa, será burocrática, será implacable. Se acercó un poco más, y su próximo susurro le heló la sangre. Le va a arruinar la vida sin levantar la voz. Y cuando venga a suplicarle, usted ya estará a salvo, lejos de su alcance, con su nombre y su dinero limpios. Y él se quedará sin nada, sin la herencia, sin el dinero. Y con la mirada de todo el mundo sabiendo lo que es. Un hijo que robó a su madre moribunda. Elvira cerró la carpeta contra su pecho, abrazando las pruebas de la traición y el plan para la vindicación. Miró a Emilio, a este ángel vengador con olor a tabaco y manos de funerario. Y supo que al fin, la balanza se inclinaba. Sí, repitió. Y esta vez, fue un juramento. Que se pudra. Afuera, en la fría noche madrileña, Miguel dormía su borrachera, ignorante de que las paredes, gracias a la llave de bronce y la determinación de un extraño, empezaban a cerrarse sobre él de la manera más cruel y perfecta en silencio. La mañana siguiente amaneció fría y gris, pero dentro de la funeraria, Elvira sentía un calor extraño, un fuego lento y vengeful que le quemaba las entrañas y le enderezaba la espalda. Ya no era la mujer quebrada que se arrastraba por el pasillo de su casa. Sostenía la carpeta marrón como un escudo, como un arma. Siguió el plan al pie de la letra. Tomó un taxi hasta el banco, esta vez sin el miedo paralizante. Iba armada con la verdad, con papeles, con la ley de su lado. Emilio, una vez más, llegó después y se mantuvo a distancia, una sombra protectora y observadora. Esta vez, cuando presentó la documentación completa de la herencia, el supervisor no pudo poner ninguna objeción. Su sonrisa fue un poco más tensa, un poco más respetuosa. La acompañó personalmente a la cámara acorazada, introdujo su llave y la del banco, y giró la pesada cerradura. El compartimento se deslizó hacia afuera con un suave susurro metálico. Dentro no había joyas deslumbrantes, ni fajos de billetes. Hay un sobre grueso de papel craft, atado con una cinta, y una libreta pequeña, de tapas negras, gastada en los bordes. Elvira lo cogió todo con manos que apenas temblaban. Lo guardó en un bolso que Emilio le había comprado esa misma mañana. Simple y discreto. No abrió nada allí. No era el lugar. Salieron del banco por separado. Se reunieron, como la vez anterior, en el café rancio. Esta vez, Elvira no esperó. Abrió el sobre allí mismo, en la mesa pegajosa. Contenía acciones antiguas, certificados de inversión a largo plazo que Roberto había comprado con fe ciega en el futuro. Un testamento hológrafo escrito en taíle a mano por él, fechado unos meses antes de morir. Un testamento que no era el que se había ejecutado. En él, dejaba claro que todo, absolutamente todo, pasaba a Elvira, en usufructo vitalicio, y solo tras su muerte, a Miguel, y especificaba, con una claridad brutal, en caso de que mi hijo muestre cualquier intento de despojar o presionar a mi mujer para obtener beneficio propio, su herencia será revocada y donada íntegramente a la lucha contra el cáncer. Roberto lo había sabido, o éste lo había intuido, o ya visto la avaricia en los ojos de su hijo, y había puesto un último vallado para proteger a su mujer. Elvira lloró entonces, lloró de alivio, de gratitud hacia el hombre que había amado, de rabia por los años de engaño. Emilio no dijo nada, le pasó un pañuelo de papel limpio y esperó. Luego, ella abrió la libreta. Era la letra de Roberto, meticulosa, ordenada, un registro de todas sus contraseñas, sus claves, sus códigos de acceso para las cuentas de inversión online, que Miguel, en su arrogancia, había desdeñado por considerarlas cosas de viejo de poco valor inmediato. Tenían todo, el arma definitiva y las llaves para usarla. Esa tarde, desde un teléfono público que Emilio consideró más seguro, él hizo su llamada. No fue a Hacienda, fue a un viejo contacto, un ex inspector de policía jubilado que debía favores y que conocía el lado menos luminoso de la ley. Le explicó la situación de forma escueta y le facilitó los datos de la transferencia, el número de cuenta de Miguel y una copia de la página del inventario con su firma. La maquinaria se puso en marcha, silenciosa, imparable. La semana siguiente fue un torbellino de actividad clandestina. Con las claves de Roberto, Elvira,
desde un ordenador portátil que Emilio trajo a la funeraria. Accedió a las cuentas de inversión. Contactó con los gestores, identificándose con los datos de la libreta, y explicando, con una frialdad de que ella misma no se reconocía, que había habido un error, y que necesitaba recuperar el control total de sus activos, revocando cualquier poder anterior. Adjuntó copias del testamento hológrafo. Mientras, la auditoría cayó sobre Miguel como un rayo en un día soleado. Emilio se enteró por su contacto. Habían llamado a Miguel a declarar. Lo habían pillado completamente por sorpresa. Al principio, intentó negarlo, luego justificarlo. Sujera por el bien de mi madre, para gestionarlo mejor, pero la prueba era irrefutable. Su propia firma admitiendo la transferencia de fondos que no le pertenecían. La investigación se amplió. Descubrieron facturas falsas, gastos personales pagados con fondos de la empresa familiar que él también administraba, un nivel de vida que sus ingresos declarados no podían justificar. Elvira no vio a su hijo en todo ese tiempo. Pero Emilio, convertido en sus ojos y oídos en el mundo exterior, le iba relatando los acontecimientos con sombría satisfacción. Lo han suspendido del trabajo. Le contó un día, volviendo de hacer un recado. La noticia corre como la pólvora. La gente habla. Otro día, he pasado por su casa. Hay una carta de un bufete de abogados en el buzón, de los caros. Se está defendiendo. Está vendiendo el coche. Elvira escuchaba, y cada noticia era un bálsamo y un clavo en el ataúd de la relación que alguna vez tuvo con su hijo. No sentía alegría, sentía una paz fría, un vacío justiciero. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de lluvia. El timbre de la funeraria sonó estridente, rompiendo el silencio habitual. Elvira, que estaba leyendo en la sala principal, se quedó paralizada. Emilio, que trabajaba en la oficina, salió con el ceño fruncido. Miró por la mirilla. Su expresión se endureció. «Es él», murmuró, volviéndose hacia ella. «¿Quiere verlo?» Elvira sintió un vuelco en el estómago. El miedo antiguo. Luego, la rabia nueva. Asintió. Lentamente. «Abra». Emilio descorrió el cerrojo. Miguel estaba en el umbral, empapado por la lluvia. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas, la cara sin afeitar, la ropa arrugada, olía a alcohol barato y desesperación. Al ver a su madre sentada allí, en la funeraria, con una manta sobre las rodillas y una expresión impasible, sus ojos se abrieron con incredulidad y luego con un odio feroz. «¿Qué haces aquí?», escupió, dirigiéndose a ella, ignorando por completo a Emilio. «Todo esto es culpa tuya. Me has arruinado». Intentó entrar, pero Emilio se interpuso con la solidez de un muro. «Aquí no se grita», dijo, con una voz tan baja y peligrosa que Miguel retrocedió un paso instintivamente. «¿Y tú quién eres? ¿Su guardaespaldas? ¿Su amante?», bufó Miguel, buscando herir, humillar. Emilio no se inmutó. «Soy el dueño de este establecimiento, y le sugiero que se vaya». «No me iré hasta que me hable», gritó Miguel, tratando de esquivarlo. «Madre, tienes que retirar la denuncia. Tienes que decir que fue un malentendido. Me van a embargar. Voy a ir a la cárcel». Elvira lo miró. Lo miró de arriba a abajo, viendo la ruina que era, la miseria que él mismo se había creado. Y por primera vez, no vio a su hijo. Vio a un extraño patético y venenoso. «No», dijo. Su voz sonó clara y tranquila en el silencio de la sala. «No voy a retirar nada». Miguel la miró como si la viera por primera vez. «¿Qué? Robaste mi dinero», continuó ella, con una calma glacial. «Quisiste encerrarme para quedarte con mi casa, con mi vida. No eres mi hijo, eres un ladrón, y mereces todo lo que te está pasando». Las palabras, dichas sin énfasis, sin gritos, cayeron sobre Miguel como losas. Palideció aún más. Tartamudeó, buscando argumentos, amenazas, algo. Yo te cuidé, yo. «Me vigilaste», lo corrigió ella. «Esperaste a que me muriera. Y como no lo hacía rápido, decidiste apresurarlo». «Eso no es cierto», oyó. Pero su voz quebrada delataba su mentira. «Lo oí, Miguel», dijo Elvira. Y por fin, una gota de emoción entró en su voz. «Desprecio. Te oí planear mi muerte con tu amigo. Cada palabra, cada risa». Miguel se quedó sin habla.
La máscara se le cayó por completo. Solo quedó el vacío, el pánico y el odio. «Váyase», ordenó Emilio, abriendo la pora de par en par, «y no vuelva. La próxima vez, llamo a la policía, y dudo que le haga gracia explicarles por qué acosa a su madre en una funeraria». Miguel miró a su madre una última vez, y en sus ojos, ella no vio arrepentimiento. Vio la promesa de una venganza futura. Pero también vio miedo, miedo a ella, a su silencio, a su nueva fortaleza. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se marchó, encorvado, derrotado, tragado por la lluvia y la noche. Emilio cerró la pora. El silencio volvió a la funeraria, pero ahora era un silencio diferente. Era un silencio ganado. Los meses pasaron. El invierno dio paso a una primavera tímida. Elvira no volvió a su casa. La vendió, a través de un intermediario, por un precio excelente. Con parte del dinero, compró un pequeño piso, luminoso y moderno, sin fantasmas, en un barrio lleno de vida. Con otra parte, y para sorpresa de ambos, compró una participación en la funeraria La Paz, convirtiéndose en socia de Emilio. «No quiero ser una carga», le dijo. «Quiero ser útil». Emilio, tronco por si mofinar un poco, aceptó. Ella se ocupaba de la administración, de las flores, de atender a los dolientes con una empatía que solo quien ha conocido el dolor profundo puede tener. La sentencia de Miguel llegó por correo. 1 año de prisión, suspendido por falta de antecedentes, y una multa que absorbía lo que le quedaba de sus ahorros, y las ganancias de la venta de su coche y sus pertenencias de valor. Quedaba en la ruina, manchado, desempleado y socialmente señalado. Se mudó a otra ciudad, lejos. No volvieron a saber de él. Una tarde de mayo, especialmente tranquila, Elvira y Emilio estaban sentados en la trastienda de la funeraria, que ahora tenía una pequeña cocina y un comedor. Tomaban café. El silencio entre ellos era cómodo, habitado. «¿Se arrepiente de algo?», preguntó Emilio de pronto, mirando su taza. Elvira pensó en la casa vendida, en el hijo perdido, en el camino de destrucción que habían seguido. Luego pensó en la paz que sentía ahora, en la independencia recuperada, en el respeto que se tenía a sí misma. «No», dijo, con certeza. «No me arrepiento. Duele, pero no me arrepiento». Emilio asintió. «A veces, para sanar hay que quemar los puentes que te atan al pasado», dijo, con la sabiduría práctica de quien ha visto demasiados finales. «No los quemé todos», dijo Elvira, suavemente. Él alzó la vista. «Algunos puentes se construyen en el fuego». Él la miró. Ella le sostuvo la mirada. No hubo sonrisas grandilocuentes, ni declaraciones, ni gestos melodramáticos. Solo el reconocimiento silencioso de dos almas solitarias y dañadas que en el lugar más inesperado, entre el olor a flores mustias y cera, habían encontrado un refugio no solo físico sino emocional. Un refugio construido con ladrillos de verdad, cementado con lealtad y coronado con una paz duramente ganada. Emilio alargó la mano y posó la suya sobre la de ella, sobre la piel arrugada y marcada por el tiempo. Su tacto era calloso, pero suave, un gesto simple, un puente tendido. Afuera, la vida de la ciudad seguía su curso, ajena al pequeño milagro de redención que había ocurrido entre las paredes de la funeraria La Paz. Dentro, el silencio ya no era pesado, era, simplemente, paz.